Buenas tardes. Si empezamos con el estudio de la inervación de la vejiga, vamos a ver que esta inervación de la vejiga, su principal inervación es a través de los nervios pélvicos. Y estos nervios pélvicos vienen sobre todo lo que es el plexo sacro, ¿sí? Viene del plexo sacro, que es de los segmentos S2 a S3. Y estos nervios pélvicos van a tener fibras tanto sensitivas como motoras. Las fibras motoras, vamos a ver que van a ser parasimpáticas. Y las fibras sensitivas, vemos que se encargan de detectar, como tal, el grado de distensión de la pared de la vejiga. Si nosotros hacemos un esquema de lo que es la vejiga, vamos a ver que tenemos lo que es el músculo detrusor de la vejiga. Este músculo detrusor de la vejiga va a ser importante para las contracciones miccionales. Tenemos aquí lo que es el trígono vesical. Este trígono vesical tiene dos ángulos superiores y un ángulo inferior. Estos dos ángulos superiores, por supuesto que eso se encuentra posterior, va a permitir la entrada, ¿sí?, de lo que es de lo que son los uréteres, que van a discurrir de manera oblicua y van a llegar hacia estos ángulos superiores del trígono vesical. Es importante destacar que la mucosa de la pared de la vejiga es rugosa, mientras que la mucosa del trígono vesical es lisa. Nosotros, si continuamos con el esquema, vemos el músculo detrusor y el ángulo inferior. Ya vimos que los ángulos superiores están conformados por la entrada de los uréteres, ¿sí? Y este ángulo inferior del trígono vesical corresponde a lo que es la uretra posterior. Incluso vemos aquí lo que es el esfínter interno. Y es que en la parte de la uretra posterior hay muchos receptores de distensión de la pared de la vejiga. Digamos que esos son los receptores de la pared de distensión de la vejiga. Y estos receptores de distensión de la vejiga van a mandar sus fibras a través de los nervios sensitivos, de los nervios pélvicos, ¿sí? Van a llegar hacia lo que es el plexo sacro y van a regresar a través de estas señales de contracción, ¿sí?, que llegan a través de las fibras motoras o fibras parasimpáticas hacia lo que es el músculo detrusor de la vejiga. Incluso en otro esquema lo vamos a poder observar de una mejor manera. Si nosotros continuamos, aquí vendría el músculo detrusor y en este punto llega a lo que es el diafragma urogenital. El diafragma urogenital, que incluye el esfínter externo de la uretra, ¿sí? Este esfínter externo de la uretra está controlado de manera voluntaria. ¿Y cómo es que está controlado de manera voluntaria? Es a través del nervio pudendo. El nervio pudendo, que viene de S2 a S4, va a permitir el control de este esfínter externo. Incluso si nosotros hacemos una vista de la médula espinal, ¿sí? Bueno, tendríamos aquí la sustancia gris, ¿sí?, sustancia blanca. Hicimos ese corte y observamos, ¿sí?, lo que es L1, L2, L3, L4, L5, ¿sí?, S1, S2, S3, S4. Y vamos a poder observar que en esta inervación vemos el plexo sacro, que viene de S2 a S3, ¿sí?, y que va a mandar sus fibras
a través de los nervios pélvicos, tanto sensitivas como motoras, y que van hacia la pared de la vejiga. Estas fibras sensitivas, que vienen principalmente de la uretra posterior, viajan por toda la fibra sensitiva hasta lo que es el plexo sacro. Ese plexo sacro también dijimos que manda fibras motoras a través de los nervios pélvicos hacia lo que son hacia lo que es la pared de la vejiga, el músculo detrusor, para iniciar las contracciones miccionales. De tal manera que tenemos el plexo sacro. 2. Tenemos el nervio pudendo. Este nervio pudendo, que viene de S2, S3, S4, permite lo que es el control del esfínter externo de la uretra. ¿Sí? Entonces, este esfínter externo de la uretra va a estar controlado por el nervio pudendo. Y en tercer lugar, tenemos una inervación simpática. Ya vamos a estudiar después cuando lleguemos a sistema nervioso simpático o parasimpático, ¿sí? Que en el sistema nervioso simpático y parasimpático vamos a tener que, en el caso del sistema nervioso parasimpático, tenemos una fibra preganglionar muy larga. Preganglionar porque es antes de que haga sinapsis en el ganglio, que se va a encontrar ese ganglio en la pared de la vejiga. Bueno, en este caso, ¿verdad? Pero es en la pared de las vísceras, ¿no? ¿Por qué digo que en la pared de la vejiga? Porque ya se mandaron las señales a través del esfínter externo de la uretra, a través de estos receptores de distensión, y para que inicien estas contracciones miccionales tienen que ir hacia el músculo detrusor de la vejiga, y eso es a través de las fibras motoras o lo que son las fibras parasimpáticas. Entonces estas fibras parasimpáticas tienen una pequeña fibra postganglionar muy corta realmente, y vamos a ver que aquí en las terminaciones es primero acetilcolina y posteriormente también acetilcolina en el caso del sistema nervioso parasimpático, porque del sistema nervioso simpático vemos que su fibra preganglionar es muy corta y va a llegar hacia un ganglio que se encuentra en la cadena simpática, que va de T1 a L2, recordemos que también puede ser el segmento toracolumbar, y se manda una fibra que es la fibra postganglionar, que es más larga, y aquí se libera también acetilcolina. La diferencia es que en el sistema nervioso simpático vamos a liberar noradrenalina. Esto es muy general, realmente cuando abarquemos ya el estudio del sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático vamos a ver algunos puntos que son importantes. Esta inervación simpática de la vejiga está dada principalmente por los nervios hipogástricos. De tal manera que la inervación simpática va a conectar sobre todo en el segmento L1, L2, L2, L2 de la médula espinal, y que va hacia los vasos sanguíneos, arteriolas aferentes, eferentes, y no tiene nada, o tiene muy poco que ver con la contracción de la vejiga. Incluso dice que algunas fibras nerviosas simpáticas también van a pasar a través de estos nervios simpáticos, ¿sí? Y que van a ser importantes para la sensación de plenitud o en algunos pacientes de dolor. Ya si empezamos con el estudio del reflejo miccional, vamos a ver que el reflejo miccional, a medida que se va llenando la vejiga por la entrada de orina a partir de los uretres, trígono, ángulos superiores, van a empezar a aparecer muchas contracciones miccionales. ¿Y cómo es que aparecen estas contracciones miccionales? Muy bien, a mí me gusta verlo como un círculo, ¿sí? En el que primero llegan las señales de receptores que principalmente se encuentran en la uretra posterior. También hay receptores en la pared de la vejiga, músculo detrusor. Pero esas señales de distensión se van gracias a lo que son las fibras sensitivas de los nervios pélvicos y que van a llegar, ¿sí?
eh, estas señales sensitivas de los receptores de distensión, ¿sí?, al plexo sacro y que después vuelven de nuevo, ¿sí?, ahora hacia la pared de la vejiga, músculo detrusor, a través de lo que son fibras parasimpáticas, ¿verdad? O las fibras motoras del mismo plexo sacro, que ya comentábamos que el plexo sacro viene de lo que es de S2 a S3, la médula espinal, ¿sí? Y esto va a permitir, estas fibras motoras o parasimpáticas, la contracción de las contracciones miccionales, las contracciones del músculo detrusor, y que cuando la vejiga solo está parcialmente llena, estas contracciones miccionales van a relajarse espontáneamente, ¿sí? Tras una fracción de minuto, este músculo detrusor va a dejar de contraerse y la presión como tal va a volver a su estado basal. Vamos a ver que la vejiga, a medida que se continúa llenando, los reflejos miccionales se hacen más frecuentes y van a provocar contracciones mayores, ¿sí? Entonces, una vez que comienza este reflejo miccional, ya lo describimos como un círculo, ¿sí? La contracción inicial de la vejiga va a activar los receptores de distensión, ¿sí?, que van a causar un incremento en los impulsos sensitivos que van desde la vejiga y la uretra posterior, y va a aumentar la contracción de la vejiga, y el ciclo, ¿sí?, este ciclo o círculo que comentaba, se va a repetir una y otra vez, ¿sí? Se repite, y ya vamos a ver que eh, la vejiga va a alcanzar como tal un alto grado de contracción. Ya vemos que después de unos segundos, ¿sí?, o más de un minuto, el reflejo autorregenerativo, ¿sí?, finalmente es un reflejo autorregenerativo, ya comienza a agotarse, ¿sí? Y el ciclo regenerativo de este reflejo miccional va a cesar, ¿sí?, lo que va a permitir que se relaje la vejiga. Entonces, si podemos escribirlo en 3 puntos, este reflejo miccional finalmente es un ciclo que aumenta rápidamente, es un aumento rápido y progresivo de la presión. Después se sostiene o vemos que este periodo de presión es mantenido y finalmente, ¿sí?, retorno de la presión, hay un retorno de la presión al tono basal de la vejiga, ese relajamiento, ¿verdad? Ya una vez que se ha producido este reflejo miccional, ¿sí?, eh, pero como tal ya se inició, pero no se vacía la vejiga, vamos a ver que estos elementos nerviosos, reflejos, van a permanecer en un estado de inhibición durante unos minutos, ¿sí?, una hora o más, porque vamos a ver que aparece otro reflejo miccional. Entonces, a medida que la vejiga se llena más, más y más, vemos que los reflejos miccionales son cada vez más frecuentes. Ya explicábamos cómo se dan estos reflejos miccionales a través del envío de señales de fibras eh, simpáticas, de estas señales de distinción a través de los receptores, que ya vimos que se encuentran en abundancia en la uretra posterior para detectar el grado de distensión, y ahí van a volver a través de las fibras simpáticas o fibras motoras para iniciar estas contracciones miccionales. Y vemos que ya una vez que el reflejo es lo suficientemente poderoso, va a provocar otro reflejo, que este reflejo va a pasar a través de los nervios pudendos, ¿sí? Ya vimos que nervios pudendos, ¿sí?, vienen principalmente de lo que es S2, S3, S4, y que se van a controlar lo que es el esfínter uretral externo, ¿sí? ¿Para qué?
una vez que ya se llenó, una vez que ya el reflejo miccional es poderoso, vamos a inhibir, ¿sí? Se inhibe el músculo esfínter externo. Y al inhibir el esfínter externo, si esta inhibición como tal es más potente que el encéfalo, finalmente el encéfalo también va a mandar señales de facilitación o inhibición, ¿sí? Se dice que es más de inhibición, mientras que en el puente sí se mandan señales tanto de facilitación como de inhibición. Entonces nosotros vemos que si este envío de señales a través del nervio pudendo para inhibir el músculo esfínter externo es mayor que las señales del encéfalo, ¿sí? Que son principalmente eh, que van a permitir estas señales constrictoras voluntarias al esfínter externo para que no se produzca la micción se va a producir hasta que la vejiga se llene más, 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 más y el reflejo miccional se haga más potente. Es decir, la vejiga ya está llena, pero el reflejo miccional también ya se encuentra muy poderoso, es decir, ya está en muy altas cantidades, este ciclo ya llegó a un punto en el que se habilita otro reflejo que va a través del nervio pudendo y que va a inhibir el músculo esfínter externo. Por supuesto que al inhibir el músculo esfínter externo, ya esta contracción eh, que ya no se va a dar, va a permitir la salida de la orina. Pero también dijimos que desde el encéfalo hay señales, ¿sí? Que van a permitir esa contracción del músculo esfínter externo. ¿Para qué? Para poder aguantarnos en este caso, de la parte de la micción, ¿sí? ¿Y cómo son estas señales facilitadoras o inhibidoras de la micción por el encéfalo? Vamos a ver que el reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, pero centros encefálicos como tal pueden inhibirlo o facilitarlo, ¿sí? De ahí que vemos que los centros son, en el caso del puente, ¿sí? En la protuberancia, tenemos centros facilitadores e inhibidores. Y vamos a ver que varios centros que están localizados en la corteza cerebral van a ser inhibidores, pero ya vimos que pueden ser excitadores. Por tanto, el reflejo miccional es la causa básica de la micción, ¿sí? Pero los centros superiores van a ejercer normalmente un control final sobre la micción. Incluso vemos que hay 3 puntos que son fundamentales. En primer lugar, vemos que estos centros superiores van a mantener el reflejo miccional, ¿sí? Parcialmente inhibido. Y va a continuar esta inhibición hasta que se desea la micción, ¿sí? Una vez que se desea la micción, esta inhibición ya no va a ocurrir y el reflejo miccional va a ser facilitado. Como segundo punto, es importante destacar que estos centros superiores pueden impedir la micción. ¿Y cómo impiden la micción? A través de estos centros superiores, vemos que aunque se produzca ese reflejo miccional, ¿sí? Mediante una contracción tónica del músculo esfínter externo de la uretra, esfínter vesical externo, ¿sí? Vamos a ver que esta contracción del esfínter vesical externo, ¿sí? eh, va a permitir que se impida la micción. Ese sería nuestro segundo punto, ¿sí? Hasta que se presente como tal un momento adecuado. Y ya como último punto tenemos que cuando es el momento de la micción, estos centros corticales pueden facilitar que los centros de micción sacros
ayuden a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo inhibir el esfínter urinario externo para que la micción pueda tener lugar. Es decir, ya vendría siendo un apoyo, ¿verdad? Hacia el plexo sacro, ¿sí? Para iniciar este reflejo miccional, que ya lo explicamos en, en esta hoja. Y también va a inhibir el esfínter vesical externo. Ya como último punto, vamos a ver que la micción voluntaria suele iniciarse de la siguiente manera. Hay una contracción de los músculos abdominales, ¿sí? Esto va a aumentar la presión en la vejiga y va a permitir la entrada de una cantidad extra de orina en el cuello de la vejiga y en la uretra posterior bajo presión, y esto va a estirar las paredes, ¿sí?, de la vejiga, y esta acción como tal va a estimular los receptores de distensión, lo que se excita de nuevo el reflejo miccional, ¿sí?, a través de las fibras sensitivas del plexo sacro, y a la vez se va a inhibir el esfínter externo, esfínter uretral externo, y vamos a ver que habitualmente se va a vaciar la orina, dejando raramente más de 5 a 10 mililitros de orina en la vejiga. Muchas gracias.